Es momento de hablar de una fuerza particular, la que vamos a llamar torque, donde el torque es una magnitud física que indica la capacidad de una fuerza, que ya conocemos y hemos hablado, para producir rotación en un cuerpo. Estamos hablando, si así lo quieren ver, como de una fuerza de rotación. Es decir, el equivalente de la fuerza que estamos viendo, que de alguna fuerza, de una forma son fuerzas unidimensionales que tienen una dirección recta, en un movimiento recto. Entonces digamos que el torque va a ser como una fuerza que produce movimiento circular. Entonces ponemos lo que es la definición. Es una magnitud física que indica la capacidad de una fuerza para producir rotación a un cuerpo. Por eso, cuando se refiere que un coche tiene más torque que otro, quiere decir que el coche va a poder incluso cargar más peso. ¿Por qué? Porque la fuerza con la que tiene su torque, pues con la que se calcula el torque de ese coche, pues hace que tenga más capacidad de rotación. ¿En qué? En las llantas. Por eso, en una subidita, por ejemplo, en una pendiente, un coche con mayor torque, lo que va a pasar es que va a poder subir sin ningún problema a un coche que tenga menor torque. Bueno, pero ¿cómo definimos torque? En una ecuación. Pues bien, se define con esta letra que se le llama tau, que es una letra griega, y se va a multiplicar el radio, ahorita vamos a ver cuál es el radio, por la fuerza, la magnitud de la fuerza, por el seno del ángulo. ¿De qué ángulo? Pues es que la fuerza y el radio van a tener un cierto ángulo. ¿A qué me refiero? Nosotros vamos a tener un punto en donde se va a aplicar el torque. Entonces, aquí le vamos a poner el torque. Y aquí va a haber un punto en donde va a ser la aplicación de la fuerza, justamente de la fuerza F. Este va a ser la aplicación de la fuerza. ¿Y qué va a pasar? Pues que vamos a tener un ángulo entre ellos, un ángulo teta. Y este va a ser el radio, es decir, la distancia que hay entre el punto del torque y el punto de aplicación de la fuerza. ¿En dónde vemos aplicado justo esto de torque? En lo que es palanca. En una palanca, que esto ya lo han visto, es algo que se llega a ver mucho en los cursos de física, ya sea de secundaria y parte de preparatoria. Entonces, palanca. ¿Qué pasa con la palanca? Nosotros queremos levantar un cuerpo con una masa bastante grande, que con nuestra propia fuerza, es decir, que supongamos que ponemos toda la fuerza que nosotros podamos ejercer sobre ella, que sea una fuerza F, supongamos, y no logramos levantarlo, porque no es suficiente, no contrarresta el peso de ese objeto. Pues bien, lo que se aplica en estos casos es una pequeña palanca. Se mete la palanca en uno de los costados de la masa y esa misma fuerza que nosotros con la que tratamos de levantar el objeto y no fue suficiente, si ahora la llegáramos a aplicar justo aquí, supongamos que es la misma, obviamente tiene dirección distinta, pues lo que va a pasar es que igual tenemos un ángulo y aquí tenemos R,
Va a haber un torque que va a ser justamente R F seno de teta. ¿Y qué querrá decir esto? Pues bien, que mientras más grande sea el radio, menor fuerza vamos a tener que aplicar para levantar este objeto. Y de igual forma, si nosotros el ángulo lo llevamos prácticamente a 180 o decir 0 grados, es decir, que apliquemos una fuerza en la dirección del radio, ya sea hacia acá o hacia acá, pues prácticamente el torque será nulo, por lo que no podremos hacer nada. Igualmente, si el radio fuera completamente cero, el torque sería nulo, por lo que no podríamos levantar el objeto. Entonces es necesario que R sea mayor que cero y el ángulo también sea mayor que cero para que el torque pueda ser aplicado. Bien, dicho esto, vamos a pasar al último tema en el siguiente video.